había funcionado bien en la práctica. Bueno, no tengo ningún interés financiero con esta charla. Decía que en las pacientes con escleritis infecciosa, pues que casi por definición van a ser escleritis necrotizantes cuando se van a presentar, es muy importante descartar primero o pensar primero en una escleritis de origen autoinmune o un síndrome enmascarado, como bien nos lo explicaron en la charla pasada, por una pseudomona, perdón, por una tuberculosis o una sífilis, etcétera, ¿no? Las escleritis infecciosas más comunes por mucho en nuestra área aquí en el sur de la Florida y en general, o sea, en muchos otros localizaciones, áreas geográficas, es la pseudomona. Entonces, aquí vemos que por mucho las escleritis necrotizantes autoinmunes van a ser las más comunes y van a ser, generalmente va a ser ese paciente con artritis reumatoidea que ya va a venir con el diagnóstico, ya viene con el fenotipo, se ve en las manos, se ve el paciente con un ojo seco severo, etcétera. Ya sabemos el diagnóstico. En los pacientes con escleritis necrotizantes, que no sabemos si es infecciosa o autoinmune, es importante descartar o diagnosticar un síndrome vasculítico, porque esos pacientes no solo tienen una morbilidad alta, sino pueden tener una mortalidad alta, como es una granulomatosis con poliangitis, etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber que lo más común son las autoinmunes, pero también vamos a ver infecciones y también van a haber vasculitis necrotizantes de origen postquirúrgico, inducido por drogas, etcétera, ¿no? Así como en el área de córnea, en las infecciones por queratitis, el acceso a un laboratorio de microbiología es algo que nos ayuda muchísimo, tener acceso a cultivar lo que podamos cuando vemos un infiltrado, cuando vemos un absceso escleral o cuando vemos un área de necrosis en esclera que sospechamos una infección, pues hay que hacer lo posible por hacer un estudio diagnóstico, ya sea por medio de cultivo, por medio de PCR, etcétera. ¿Por qué? Porque inclusive las personas más expertas en esto, cuando se han estudiado, van a estar equivocados en más o menos un tercio o un cuarto de los casos si no se acompaña de un buen estudio diagnóstico, ¿no? Nosotros pedimos estándar, los laboratorios que ven en esta parte de la izquierda, en la parte de la derecha, dependiendo de la historia clínica, de qué nos va diciendo el paciente, pero esto se presentó muy bien en la charla pasada, ¿no? Entonces, nosotros en el hospital acá, ya hace más de 10 años, en el principios de 2010, 2012, se juntó toda esta data de todos los pacientes que teníamos con escleritis infecciosa para ver exactamente qué era lo que estábamos tratando. Y como les comenté, la escleritis infecciosa más común es la pseudomona. Y vemos ya otros casos más atípicos que van a ser, por ejemplo, el nocardia. Tenemos micobacterias también, algunos casos de streptococo, etcétera. Aquí vemos mucho hongo, hay muchas queratitis, por ejemplo, por fusarium, que se van de la córnea a la esclera, y algunas acantamebas, ¿no? Interesante ver que este paper de Elvi Prasad en la India, que es un hospital de referencia de tercero y cuarto nivel, un hospital que tiene todas las subespecialidades y más o menos igual la distribución de microorganismos, ellos también la pseudomona muy común en esa área de India y muy parecido a nuestra data. El, en el principio de los 90, todos estos pacientes que llegaban con escleritis infecciosa, se les daba su tratamiento médico, se les internaba al hospital, se les daban gotas, medicamentos antibióticos intravenosos, etcétera. Pero el doctor Alfonso y el doctor Reynolds publicaron un estudio donde ellos enseñaron por primera vez que un tratamiento agresivo quirúrgico para debridar el área de absceso, el área de necrosis infectada, etcétera, ofrecía a estos pacientes un mejor pronóstico, por lo menos en esta revisión de casos era la conclusión a la que llegaron, ¿no? No tenían un grupo control, ¿no? Pero fue cuando ya se empezó a aceptar que estos pacientes había que meterlos a quirófano para debridar todas esas áreas infectadas, ¿no?
Aquí tenemos otro paciente, un clásico de queratitis por pseudomonas, donde bilateral. Esta paciente se le hizo estudios de todo. Al final, lo único que pudimos concluir es que la paciente, ellos vivían en una granja en las afueras de la ciudad de Miami, con agua de pozo, y estaba muy contaminada por pseudomonas. Y ella había tenido cirugía de terigión, donde habían utilizado radiación más o menos en los años 80, para evitar recurrencia, y se hacen estas placas calcíficas en la esclera, que yo le digo que es como la queratopatía en banda de la córnea, pero de la esclera, y se infectan. Entonces, pues hay que ser agresivos en estos pacientes, porque la pseudomonas progresa de una forma muy rápida. Nosotros utilizamos mucho esto que se llama un lavado subpalpebral, donde admitimos al paciente y se le pone un catéter en el fornix superior, y se hace una irrigación continua. Se deja, aquí está la publicación más o menos de cómo lo hacemos. Es un procedimiento bien sencillo, y el paciente queda admitido por 2 días, donde se hace su irrigación. Aquí vemos cómo al paciente se ha acostado y trae esto es inmediatamente después en la sala de procedimientos menores, donde ponemos el catéter. El paciente queda. Todo esto es para pacientes que no tengan la forma de estarse poniendo sus gotas, que no estén siendo responsables con su tratamiento, que por edad o su situación médica no puedan hacer el tratamiento. Tenemos como dicen aquí, un bajo threshold para hacer esto, ¿no? Hace ya unos años, me dediqué a juntar toda nuestra base de datos de todos los pacientes con escleritis por pseudomonas con cultivo positivo que habíamos tratado. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que se comporta como muy parecido como las úlceras corneales por pseudomonas, donde sabemos por el Scott Trial 1 y el Scott Trial 2, estudios prospectivos randomizados doble ciego, que el uso de corticoides no afecta, no tiene efectos adversos, y puede llegar hasta ayudar en el control inflamatorio. Por ejemplo, en el Scott 2 mostró que en úlceras severas centrales, por gram negativos, los pacientes tenían menos dolor, y una ligera mejoría en los resultados visuales, ¿no? Aquí en las pseudomonas, lo que yo estoy convencido es que hay que ser agresivos con el manejo. Los resultados de este estudio, 20 años después que ha publicado el doctor Alfonso, demostraron que los pacientes les iba mejor. No tuvimos enucleaciones, no tuvimos evisceraciones. ¿Pero por qué? Porque teníamos acceso a las quinolonas de cuarta generación, de forma intravenosa o de forma oral. No hubo diferencia entre los que fueron tratados de forma intravenosa o forma oral. Y lo que vimos es que estos pacientes con un tratamiento agresivo de cerca, no tiene que ser intrahospitalario, puede ser ambulatorio. Los pacientes pueden tener buenos resultados si se les ofrece un tratamiento antibiótico apropiado para erradicar la infección, y acompañado de un tratamiento antiinflamatorio, porque muchas veces en estos casos es la respuesta inflamatoria del paciente que va a causar la destrucción de todos estos tejidos. Estos pacientes se presentan, y les voy a enseñar algunos casos, con pues hipopiones grandes, áreas grandes de necrosis de la esclera, de la córnea. Muchos de estos pacientes tienen como antecedente cirugía de terigión, donde no sabemos qué cantidad de mitomicina se usó, si se hizo un autoinjerto o no, si se utilizó betaterapia, etcétera, ¿no? Pero todos estos pacientes llegan con desprendimientos coroideos, hipotónicos, por el proceso inflamatorio tan severo. Entonces, hay que uno saber qué es lo que estamos tratando, saber qué organismo estamos tratando para iniciar un tratamiento de forma rápida, ¿no? Aquí están, como les digo, casi todos estos pacientes en común tienen un desprendimiento coroideo, tienen un hipopión, y tienen áreas de necrosis esclerales importantes. ¿Y por qué? Porque sabemos que la pseudomonas, pues, es una bacteria que es muy agresiva, que activa mucho la respuesta del paciente, la respuesta inmunológica del paciente, donde se acumulan grandes cantidades de enzimas citolíticas que van a causar todas esta melting de la esclera, ¿no? Ya sea de la córnea o de la esclera. Y por la naturaleza vascular de la esclera, a veces es difícil para el paciente recuperarse, ¿no?
Básicamente los factores de riesgo que vemos por mucho es el uso de lentes de contacto. Estos en las pacientes que son escleritis por pseudomonas que van a evolucionar de querato a queratoescleritis. Trauma, en estos pacientes vemos organismos atípicos, pacientes por mucho la cirugía de terigión. Aquí no sé cómo sea en su zona donde ustedes trabajan, pero aquí desgraciadamente por tratar de hacer volúmenes altos de cirugía, no utilizan la técnica de autoinjerto, utilizan una membrana amniótica, etcétera, y es muy sabido que el autoinjerto es muy superior a cualquier otra técnica que se tenga para la cirugía de terigión. Y en factores de riesgo por parte del paciente, pues pacientes inmunosuprimidos es lo más común, ¿no? El, los resultados visuales de estos pacientes, pues en el pasado se consideraban que eran severos. Ahora podemos conservar algo de visión. Es raro llegar a una enucleación o una evisceración y con un manejo adecuado podemos salvar bastante visión o una vez que tenemos ya, salvamos el globo ocular, podemos hacer que el paciente tenga una rehabilitación visual por medio de cirugía, ya sea cirugía de catarata, trasplante de córnea, etcétera, ¿no? Lo importante es ofrecer a este paciente una terapia que va a ayudar a erradicar esa infección lo más rápido posible y saber cómo manejar los tipos de complicaciones que van a tener estos pacientes. Por ejemplo, perforaciones de esclera con prolapso uveal, etcétera. Cómo manejar esas complicaciones de forma rápida, los glaucomas agudos o los glaucomas secundarios, que son los que van a causar pérdida de visión en estos pacientes. Como les dije, los más comunes que vemos nosotros son los gram negativos y los estreptococos. Y nos gusta mucho, nos sentimos muy cómodos utilizando corticoides para controlar ese proceso inflamatorio que tienen estos pacientes. Pero hay que tener mucho cuidado con los casos cuando es un origen fúngico, un hongo, el responsable de estas escleritis infecciosas. Está completamente contraindicado el uso de corticoides tópicos y sistémicos en estos casos porque básicamente estás haciendo la pared del hongo mucho más resistente o básicamente impenetrable a los antifúngicos que tenemos actualmente. Y sugiero un uso muy cuidadoso de la mitomicina C. Yo tengo aquí mi jefa del servicio de córnea, la doctora Carol Karp, que la utiliza mucho para tratamiento de neoplasias de la superficie ocular. O sea, aquí le llama la gota del diablo porque esta mitomicina C, aunque sirve para muchas cosas en forma aguda, siempre nos va a cobrar impuestos caros después. Entonces, aquí les traigo un paciente HIV positivo, bien controlado con su terapia antirretroviral, no tenía sus cuentas bien, no tenía ningún problema. Tuvo una cirugía de estrabismo con suturas ajustables para donde luego agarró una pseudomona, empezó el melting de la esclera, un hipopión, etcétera, pero con un cultivo rápido, sabiendo el diagnóstico, con manejo de la inflamación, estos pacientes pueden llegar a tener un buen pronóstico. No tuvo una pérdida de visión importante y el paciente tuvo una buena evolución. Ahora, como decían en Games of Thrones, winter is coming y esto es algo que va a venir. Esperemos que no, pero yo creo que sí. Después de COVID, hubo un problema donde la FDA dejó de viajar a la India a supervisar muchas de estas fábricas donde se hacían gotas. Entonces, por medio de compra de gotas por Amazon o en línea, se estaban mandando gotas lubricantes de una marca aquí a Estados Unidos. Y nosotros en el servicio de córnea generalmente lo que manejamos son las infecciones más atípicas, los fusariums, las micobacterias, las acantamebas, etcétera. Los residentes, los oftalmólogos generales generalmente se encargan de manejar estas pseudomonas, lo hacen muy bien, pero estaban viniendo todos estos pacientes con pseudomonas, con queratitis que progresaban a esclera, a necrosis esclerales y
una vez que llegaban con nosotros, uno trataba lo más posible como normalmente uno queda como héroe ayudando a los residentes así con estos casos de pseudomonas donde generalmente responden a tratamientos bien, estábamos perdiendo todos estos ojos, estos pacientes evolucionaban a endoftalmitis, se hacían todos los tratamientos, vitrectomías, inyectaban todo y nada, muchas enucleaciones, etcétera. Entonces, cuando analizamos el genotipo de estas infecciones, eh, eh, pues este es otro caso de una pseudomonas multidroga resistente donde básicamente se estaba llevando toda la córnea, toda la esclera, bien severo, bien rápido, bien frustrante cuando le estás haciendo de todo. Aquí no, yo tengo ya más o menos 10 años trabajando con una alterna de manejar infecciones que es con una terapia fotodinámica con rosa de Bengala y los únicos pacientes que mantuvieron visión fueron los pacientes que fueron tratados con este tratamiento. Aquí están otros casos de escleritis necrotizante donde utilizamos la terapia fotodinámica y pudimos salvar visión y salvar estos ojos. Pero básicamente cuando hicimos el genotipo nos dimos cuenta que era la misma bacteria, todos eran la misma bacteria y lo reportamos a la CDC, a la FDA y ellos hicieron la conexión con estas lágrimas artificiales SRI-Care que inmediatamente fueron detenidas del mercado. Fueron más o menos como unos 48 pacientes afectados a nivel nacional. Eh, y bueno, este es otro caso interesante de un paciente que llegó referido a mi servicio con un área de necrosis escleral superior en la parte de vulvar superior protegida por el párpado. Y creo yo, no lo he estudiado con evidencia, pero la gran mayoría de las escleritis infecciosas por Pseudomonas, etcétera, generalmente se van a presentar en la zona interpalpebral, ya sea que hayan tenido una cirugía de terigión, etcétera. Pero cuando es un ojo que tiene una necrosis aquí en la esclera, y esto me lo mandaron con un cultivo positivo para estafilococo, pero no concordaba, o sea, si vemos este ojo, se ve un ojo que no está tan inflamado, no hay un hipopión, etcétera, y aunque te dé un cultivo positivo que probablemente ha sido un contaminante, pues hay que hacer el estudio sistémico en estos casos, no podemos arriesgarnos a perder un caso de una vasculitis, y esto era una vasculitis, es un paciente con enfermedad de Wegener o de GPA, granulomatosis con poliangitis, que a pesar del tratamiento con corticoides, el paciente solo aceptó metotrexate, pero sabemos que el metotrexate en estos casos no nos va a alcanzar para controlar esto y tenemos que utilizar ciclofosfamida o rituximab, etcétera. Este paciente falleció con una falla renal aguda por rechazar todos estos medicamentos. O sea, lo que le pongas a estos pacientes, si no lo controlas, esclera, mucosa oral, etcétera, todo se va a derretir si no haces el tratamiento adecuado. Ahora, otro caso, un paciente que tuvo una cirugía de pterigión unos meses antes y llegó con este prolapso de uvea a nivel interpalpebral en el limbo. Y bueno, se cultivó el paciente por la presentación atípica, no parecía una pseudomona, etcétera. Pues no utilizaron corticosteroides, no utilizamos corticosteroides, lo reparamos. Todo eso que se quitó ahí se mandó a patología y a microbiología. Aquí vemos a los 3 días de hacer cómo se empieza a derretir el parche escleral, no está epitelializando. Y vemos un infiltrado en la cámara anterior, parece como una bola de hongo ahí. Y sí, la patología nos dio, este paciente tenía un fusario que fue el que causó la necrosis de la esclera. Y bueno, este paciente prácticamente vivió en la sala de espera, todos los días venía, bien responsable con su tratamiento y vemos que al final quedó con un área de deficiencia limbal secundaria o un pseudoterigión en esta área y vemos que estos pacientes con mucho trabajo se pueden rehabilitar, hicimos su catarata, etcétera, y quedó con una visión aceptable, ¿no? Se pudo salvar este ojo, ¿no? Entonces, es muy importante en estos casos de tener el diagnóstico, como les digo, porque hay casos atípicos como que esta paciente que vino del Perú, le habían hecho su radiación para prevenirle el terigión en una cirugía de terigión que se había hecho a finales de los 80, principios de los 90, donde hacían la beta terapia.
y empezó con problemas ahí, formación de calcio o estas placas calcíficas ahí en la zona donde fue la radiación, donde queda la esclera necrótica y bueno, empezó con una uveitis. Vemos ahí como ya tenía sus sinequias posteriores, se cultivó varias veces, y bueno, después de tener esta uveitis o esta inflamación ahí con esta placa y esta inflamación, se decidió dar esteroides y fue cuando las mandan a nosotros porque después de las esteroides, pues los fusariums crecen como pues muy rápido, muy agresivo y a pesar de haber tratado de hacer todo lo posible, este ojo no le fue bien. Vemos que no podíamos detener el fusarium con nada. Se tuvo que hacer un injerto córneo-escleral para tratar de salvar la integridad del globo ocular. Y voy a terminar con esto, no sé si sea en ustedes practican un problema, pero aquí ya no tanto, pero todavía se ve, hay una práctica en Beverly Hills que utilizan esta mitomicina para hacer quitan conjuntiva en la zona interpalpebral y aplican mitomicina para aclarar el ojo, para dejarlo blanco, blanco, algo que se hace mucho en Corea, en la cultura coreana, el tener poca pigmentación, los ojos muy blancos, es signo de belleza y bueno, estos pacientes van a estos tratamientos cosméticos donde les quitan la conjuntiva, les aplican mitomicina y quedan con los ojos blancos por un par de meses o años y luego ya llegan con necrosis o ojos secos bien severo, con placas esclerales bien severas. Hemos visto muchos pacientes de estos. Se escribió una editorial al American Journal de oftalmología para denunciar esta práctica y inclusive así lo siguen haciendo. Este fue un paciente que todavía veo, fue de mis primeros pacientes donde por ver a este paciente cuando yo era fellow ya hace más de 13, 14 años, eh, vemos que tuvo una cirugía de pterigión donde utilizaron mitomicina, tuvo un derretimiento ahí, una pseudomona positiva, se trató, pero lo que voy con esto es que a pesar de que se pudo salvar y no se perdió tanta visión en este ojo, pues vemos el otro ojo y el paciente lo que tenía era una disfunción de glándula de meibomian severa, estaba con las gotas de glaucoma con muchos preservantes y pues no siempre se tienen que operar estos pacientes, ¿no? Hay que dar un tratamiento a la superficie ocular y es lo que hicimos y ya vemos que el pterigión sigue ahí, pero ya no está inflamado, el ojo está bien y el paciente decidió no operarse y quedó muy bien. Entonces, hay casos atípicos, no olvidarnos, como ya nos dijeron en la primera charla, de estos casos enmascarados. Esto hemos tenido casos muy comunes, típicos de síndromes enmascarados con tuberculosis o sífilis, con enfermedad inflamatoria del limbo, un PUC, una ulceritis periférica y una escleritis. Entonces hay que hacer los laboratorios adecuados. Y casos más atípicos en pacientes que hayan tenido cerclajes esclerales, en pacientes que tengan tubos de glaucoma, siempre si vemos estos abscesos atípicos, sin ojos muy inflamados, sin tanto dolor, que no responden antibióticos, hay que pensar en micobacterias y en nocardia. Micobacteria y nocardia es muy común, se pueden tratar, nomás que se necesitan cantidades grandes de antibióticos por largo tiempo para poder salvar estos ojos, ¿no? Entonces, como resumen, hay que pensar que las autoinmunes son mucho más comunes, pero no olvidarnos de las infecciosas. El examen clínico es primordial en estos casos, no solo en lámpara de hendidura, hay que examinar mucosas, hay que tener una buena clínica del paciente, ordenar los laboratorios que debemos hacer como especialistas en uveitis o enfermedades inflamatorias del ojo. Un seguimiento muy cercano a estos pacientes no se les puede estar dando citas largas, hay que estarlos viendo. Y si somos un equipo tratando que siempre haya un coreback o alguien encargado, porque la continuidad en el manejo es muy importante. Y cuando las cosas no están saliendo bien, dejar nuestro ego al lado y saber referir al paciente a alguien que sepa manejar estos casos. Y muchas gracias por su atención y una disculpa por los problemas técnicos al principio.